Hola, qué gusto que estés acá. Te doy la bienvenida a mi canal y a todas mis redes sociales como @FelipeTabordaR. Soy Felipe Taborda, psicólogo y consultor, y el día de hoy, en este video, quiero explicarte cómo negociar tu salario dentro de un proceso de selección. Dentro de mi experiencia laboral como reclutador, vinculando personas a diferentes compañías nacionales y multinacionales, me he dado cuenta cómo las personas aún temen al proceso de dar su aspiración salarial cuando hacen esa pregunta los reclutadores o quien esté haciendo la entrevista. ¿Y cuál es tu aspiración salarial? ¿Cuánto desearías ganar por este cargo? Y las personas normalmente dudan porque me he encontrado dentro de las asesorías de empleabilidad que doy que las personas piensan en que si digo que es muy alto el valor de mi aspiración salarial, quizás no me van a tener en cuenta porque posiblemente el rango salarial que tengan definido sea menor y no puedan pagarme lo que yo deseo. O por el otro lado, si yo digo menos que el rango en el que ellos pudieran estar disponibles para pagar, cuando digo ellos es la empresa, voy a entrar de cierta manera insatisfecho, desmotivado, desmotivada, porque voy a ver a otros compañeros que realizan actividades similares a las mías con mejores salarios que los míos. Entonces, para evitar que esto pase, es que te vengo a traer unos tips que he venido desarrollando gracias a mi experiencia como reclutador y también a mi experiencia como asesor en empleabilidad. Así que quédate hasta el final, que tengo varias recomendaciones y tips que darte para una muy buena negociación salarial. Aprovecho para recordarte que es bueno que refuerces este conocimiento que te estoy compartiendo por medio de mi Instagram, donde por medio de videos cortos o algunos posts que realizo o inclusive dentro de mis historias comento algunos tips adicionales o el cómo irlo haciendo paso a paso. Así que si aún no me sigues en el Instagram, ve a seguirme @FelipeTabordaR, igual como me encuentras en cualquiera de las otras redes sociales. Muy bien, entonces vamos al grano y vamos con cómo negociar mi salario adecuadamente para sentirme satisfecho si me vinculo en una compañía. Lo primero que debemos tener en cuenta es que vamos a evidenciar 5 aspectos claves para esta negociación. El primero de estos 5 aspectos claves es que debes, si aún no lo realizas, tener muy claros cuáles son el presupuesto de tus gastos, mejor dicho, tus finanzas personales. Debes tener muy claro un análisis de tus finanzas personales o familiares, si es el caso pues que tienes tu esposa o tus hijos. Así que lo primero, análisis de tus finanzas personales y familiares. Tener claro esto de tus finanzas personales y familiares te va a permitir, por una parte, conocer cuáles son tus obligaciones financieras, es decir, esas obligaciones que tienes con personas, con bancos, por los créditos de la casa, del carro, cualquier otro crédito adicional de consumo que tengas. También porque te va a permitir identificar cuáles son los gastos fijos que tienes, por ejemplo, el pago de servicios, el pago de un arriendo, el pago de la gasolina de tu vehículo, el pago de pronto si tienes hijos del colegio, de la universidad, ese tipo de gastos que siempre deben estar y que difícilmente se pueden ajustar. Hay algo súper importante que lastimosamente no estamos muy culturizados, y me doy cuenta dentro de la asesoría de empleabilidad que doy con las personas, que no acostumbramos a generar ahorro. Los expertos en finanzas personales nos recomiendan por lo menos tener un 10% de ahorro en nuestros ingresos. En este caso no hemos hablado del ingreso, pero lo que quiero llevarte a pensar es que empieza a incluir en este valor frente a las finanzas personales un 10% de ahorro. Es decir, que si hay una sumatoria de gastos, de compromisos financieros, etcétera, por lo menos aumentale a esto el 10% de ese valor, si aún no tenemos claro cuál es el valor del ingreso. Importantísimo que con todo este análisis paso a paso de lo que te he venido diciendo, vas a poder tener tranquilidad. Y es una tranquilidad en este momento y una tranquilidad a futuro. No estás arriesgando más allá que lo que realmente
tú necesitas pagar gracias a un ingreso. Todos estos aspectos dentro del primero que estamos hablando, que es el análisis de las finanzas personales o familiares, te van a permitir tener confianza y seguridad a la hora de hacer una negociación salarial. El segundo aspecto para tener en cuenta en la negociación salarial, que es muy importante, es conocer los salarios del mercado. Y te preguntarás, pero Felipe, ¿yo cómo voy a saber cuáles son los salarios que existen en el mercado? Quizá porque llevas mucho tiempo trabajando en un mismo sector, en una misma empresa, y recién sales de ella, o porque estás buscando nuevas oportunidades y bueno, tienes tu salario pero no sabes en el resto del mercado cómo esté la condición salarial. Entonces aquí te voy a dejar algunas recomendaciones para poder llegar a tener claro cuál es el salario del mercado laboral. Lo primero es que reactives tu networking, es decir, ese grupo de personas, preferiblemente en tu caso, que sean relacionadas a tu cargo, a tu especialidad, volver a activar esas relaciones si las has dejado un poco de lado. Estas relaciones te van a permitir conocer un poco del panorama y cómo está el contexto laboral y salarial de los roles parecidos a los tuyos o al que quisieras desempeñar posteriormente. Y no está mal, simplemente puedes, dentro de una relación de confianza, empezar a preguntar: ¿usted sabe qué tipo de salario en la empresa en la que usted trabaja tiene una persona de tal rol? ¿O aproximadamente cuál será el salario? O quizás algunos de tus colegas o personas dentro de este networking tienen en este momento el desempeño de un cargo similar al que tú estés aspirando, y podrías preguntarle cuánto en promedio está ganando una persona en ese rol. Esto te va a dar un valor aproximado de cómo se puede manejar ese salario en el contexto en el cual tú quieres desempeñarte. Habrán algunos con mejores salarios, otros con salarios un poco más bajos, así que vas a dar un valor promedio para poder identificarlo. Otra recomendación muy útil, por supuesto, es que consultes las ofertas laborales que son publicadas en plataformas de empleo o en redes como LinkedIn, porque muchas de las ofertas que se publican tienen el salario. No todas, pero muchas de ellas sí. Así que esto te va a poder dar una aproximación a los salarios que existen en este momento en el mercado. Sé un poco curioso, quizás puedes llegar a encontrar análisis salariales que se hacen normalmente cada año y vas a poder encontrar los salarios por sector, por tipo de cargo, por tipo de empresa, digamos que por el tamaño, por ciudad. Así que hay herramientas, plataformas que muchas veces hacen este análisis y hacen publicaciones gratuitas. Si tienes acceso, bien sea por internet, por revistas o por periódicos, allí podrás consultar esos análisis que se han hecho y podrás llegar entonces a tener un valor adicional para poder generar un valor único de aproximación al salario del mercado. Hay un concepto que te explicaré ahora posteriormente que se llama el valor mínimo de aceptación. Y es clave que una vez vayas identificando el salario del mercado, tengas claro que tu valor mínimo de aceptación no puede ser superior al valor del salario del mercado. En unos minutos te explicaré con detalle qué es el valor mínimo de aceptación, pero rápidamente te explico que este valor es el que nunca vas a poder tocar, nunca vas a poder llegar a ser inferior tu solicitud o tu aspiración salarial a este valor. ¿Por qué? Porque este es el que contiene todas tus obligaciones, necesidades, proyectos y ahorros, así que no lo vas a poder tocar. Muy bien, entonces, ¿qué es este valor mínimo de aceptación? El valor mínimo de aceptación es un dato que tú vas a obtener cuando vas empezando a hacer la sumatoria de tus gastos fijos, de tus obligaciones financieras, de todas tus necesidades económicas para sobrevivir, para tener todo bajo control. Ese valor, una vez se obtiene, debes darle 10%, que sería el equivalente al ahorro, para sumárselo a ese valor. Y tener muy presente cuál es el salario que ronda en el mercado. Una vez tengas claro eso, podrás nivelarte conforme a ese valor del mercado y en ese punto, ese es tu valor mínimo de aceptación.
Ojo, en ese valor mínimo de aceptación, como te digo, debes incluir absolutamente todo. No olvides gastos del mercado, de mantenimiento de tu vehículo, o sea, cosas que normalmente debes tener en cuenta como gastos fijos también y gastos pues a nivel financiero de créditos, tanto a nivel financiero con entidades financieras como con personas que en algún momento te han prestado algo de dinero. Y no quiero que se me escape algo súper clave en esto del valor mínimo de aceptación. Y es que por más atractiva que sea la empresa, por más atractivo que sea el cargo que te estén ofreciendo, si el valor que ellos te van a dar es justo o menor al valor mínimo de aceptación que has podido definir, definitivamente diga esa oferta que no. ¿Por qué? Porque te vas a ahorrar un poco de malestar, de incomodidad durante el tiempo en el que estés trabajando allí. Muy seguramente cuando las personas entran insatisfechas en la parte salarial, a pesar de que habían otro montón de cosas interesantes, definitivamente llega el momento, normalmente en el corto plazo, en el que buscamos nuevas oportunidades laborales o la búsqueda incansable de querer que el tema salarial aumente. La realidad es que es muy difícil que en un corto plazo el tema salarial se aumente. Así dentro de la empresa te digan, no, luego revisamos a ver qué podemos hacer. La verdad es muy complejo y seguramente ya te ha pasado o alguna persona cercana ya le ha pasado y saben que no les estoy diciendo mentiras. La verdad es muy difícil. Una vez ya estén vinculados, hacer un aumento rápidamente. Tendrá que pasar un tiempo para que esas nivelaciones se puedan hacer y eso que muchas veces no se logran hacer adecuadamente. Entonces, para evitar este tipo de inconvenientes, mi recomendación es, si ya tienes definido tu valor mínimo de aceptación, no permitas que esa condición salarial que te ofrezcan sea exactamente a ras o inferior a ese valor. Definitivamente ahí no vas a poder mantenerte en ese nuevo cargo. Un cuarto aspecto súper clave en el momento de hacer la negociación salarial tiene que ver con tener presentes mis ahorros y con tener presentes mis proyectos. Si ya tenemos definido ese valor mínimo de aceptación donde se incluyen todos mis gastos, mis obligaciones, pues yo no puedo dejar de pensar también en cómo me voy a proyectar hacia el futuro. Es decir, qué deseo para poder crecer económicamente, a nivel personal, familiar, pues debo incluir entonces mis proyectos. Quizás un viaje que tengo pensado hacer hace mucho tiempo y no lo he podido hacer precisamente por esa condición salarial. Tal vez un estudio de un posgrado que quiero realizar y no lo he podido realizar porque no he tenido la manera de tener un ingreso suficiente para poder hacerlo. Es aquí en este momento donde debes incluirlo. Y cualquier otro tipo de proyecto, de pronto por un hobby o algún proyecto a nivel familiar que tengas, una compra de un nuevo bien, una casa, un carro, bueno, en fin, lo que sea, debes incluirlo para que efectivamente tu condición salarial realmente vaya creciendo con el tiempo. Definitivamente la única manera de poder cumplir esos objetivos a nivel económicos que yo tengo es por medio de que el salario sea suficiente para cubrir esos nuevos gastos de estos proyectos. A menos de que adicional a tu empleo tengas una posibilidad de tener un ingreso adicional por un emprendimiento que tengas, por un alquiler de algún bien que tengas. Pero si no es así y dependes exclusivamente de tu salario, desafortunadamente debes obligatoriamente garantizar que esos proyectos estén incluidos en esos valores que vas a solicitar dentro de la negociación salarial. Y aquí viene entonces la última parte de cómo negociar tu salario y es poder definir otro concepto que se llama el valor mínimo de negociación. El primero que vimos es el valor mínimo de aceptación. Menos que eso definitivamente no se puede porque ya se ve afectado mi estabilidad y mi sostenibilidad pues de mis obligaciones. Por eso se llaman obligaciones. Eso no lo puedo evitar. Entonces viene el nuevo concepto que es el valor mínimo de negociación. Ahí viene esa última partecita, negociación. Y esto es clave porque teniendo los cuatro aspectos anteriores, yo ya voy a poder definir entonces
incluir mis proyectos, incluir mis ahorros, que si lo había tenido en cuenta en mi valor mínimo de aceptación, con los valores de proyectos, planes que tengo a futuro, obviamente ese porcentaje de ahorro va a aumentar proporcionalmente también. Entonces debo incluir esa nueva proporción de ahorro que estoy teniendo y es súper importante que yo aquí empiece a generar, de acuerdo al conocimiento del mercado, un valor cercano o superior al valor del mercado, ¿sí? No se asusten por solicitar más dinero, porque si yo definitivamente veo en el candidato el potencial que necesito, buscaré la manera de negociar. Por eso estamos hablando de este concepto, negociación salarial. Es una negociación, es decir, tú como candidato y nosotros como empresa vamos a estar en ese proceso de negociar qué te ofrezco, qué me ofreces y cómo podemos llegar a un acuerdo de gana y gana, un acuerdo donde no está la balanza exclusivamente con más peso hacia la empresa, que es como comúnmente las personas lo manejan. Y por eso se presentan errores dentro del proceso de negociación, aceptando lo que la empresa nos quiera decir sin haber nosotros puesto nuestro valor de negociación dentro de esa negociación que no hubo. Así que no te dé miedo a hablar del dinero y esta parte es clave para esa negociación salarial. Pierde el miedo a hablar de dinero cuando estás negociando tu salario. Si tienes en cuenta estos 5 aspectos que te he venido diciendo durante este video, con seguridad vas a tener la confianza y, valga la redundancia, la seguridad para poder hablar de dinero en una negociación salarial. Esa seguridad brinda confianza en el entrevistador. Decir, si realmente esa persona sabe cuánto vale él en el mercado o ella en el mercado y realmente vale eso. Es decir, yo no puedo ofrecerle menos que eso, a menos que dentro de la negociación yo, como representante de la empresa, te pueda buscar la manera de negociar una compensación con algunos beneficios. Algunas empresas cuentan con paquetes de beneficios adicionales a la condición salarial básica. Es decir, tal vez no te puedo ofrecer todo este valor en dinero, pero ten presente que tenemos, te vamos a dar teléfono, te vamos a dar medicina prepagada, te vamos a dar un computador, tenemos un beneficio con algunos colegios para que tus hijos puedan estudiar allí y tengan un menor valor, tenemos beneficios en temas de recreación, de turismo, bueno, etcétera. Todos esos beneficios cuentan económicamente también. Que si te pagaran solo salario, normalmente gastarías de ahí para tener eso. Pero si de pronto la compensación es flexible, es una compensación estratégica, donde no todo es salario, sino hay una serie de beneficios, tú puedes negociar y por eso es que viene aquí este concepto del valor mínimo de negociación. Una vez tengas definido este valor, tú sí te puedes mover hacia arriba o hacia abajo dependiendo de esa negociación que ellos te den. Pero obviamente a esa negociación tú le tienes que dar un cálculo económico. Bueno, esos beneficios a cuánto equivalen y puedes cambiar beneficios por dinero. Así que ese valor mínimo de negociación es súper clave para que sepas en qué rango te podrás mover. Y último consejo, última sugerencia acá. Una vez tengas definido el valor mínimo de negociación, hazle un pequeño aumento. ¿Por qué? Porque vas a negociar. Es decir, de entrada tú ya sabes que seguramente la empresa, como en muchas negociaciones, va a querer, como decimos coloquialmente, retacar. Entonces va a querer disminuir un poco el tema salarial. Nosotros en recursos humanos, entre mejor podamos salarialmente negociar a una persona, pues es mejor para toda la compañía. Y no quiere decir que va la empresa a pagar mal, pero va a tratar de pagar de acuerdo al nivel de esa persona, si esa persona es la competente, la talentosa que nosotros hemos elegido. Así que espero que esta información te sea útil. Cualquier información adicional, cualquier sugerencia que tengas, haz comentarios y con mucho gusto te los voy a responder. Me encantaría saber qué otro tipo de información acerca del proceso de empleabilidad te gustaría conocer y prepararé nuevo contenido para ti de acuerdo a tus necesidades. Así que nos vemos en un próximo video. Si tienes dudas o inquietudes, no hay problema, escríbeme que con mucho gusto te responderé.
Y recuerda seguirme en todas mis redes sociales como @FelipeTabordaR. Hasta la próxima.